entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso. Les darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes. Eso también. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy miércoles ya 2 de octubre del año 2019. De verdad, muchísimas cosas que platicar, muchísimas cosas que comentar de lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Y como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, pues, aquí con nosotros, como siempre, al pie de cañón, como se dice. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar el día de hoy, sobre todo cuando hoy se conmemora un día más de la masacre, de la matanza del 2 de octubre de 1968. 51 años han pasado desde aquella terrible tragedia que enlutó a muchos hogares. De verdad, fueron momentos difíciles que el país vivió en aquel momento, cuando los jóvenes estudiantes se reunían en la plaza de las Tres Culturas, la plaza Tlatelolco, donde miles de estudiantes se habían reunido para, pues, teniendo como objetivo llevar a cabo dar a conocer un pliego petitorio que le darían a conocer al presidente de la República, que tenía que ver con algunos temas centrales, que era precisamente con la represión que existía en detenciones arbitrarias que habían sucedido con anterioridad a la reunión que ellos tenían, donde incluso solicitaban la remoción o la destitución del jefe y subjefe de la policía capitalina. Y pues esto originó una gran tragedia cuando antes, ya siendo la tarde, 6:30 aproximadamente, según se sabe, pues
un helicóptero pues sobrevoló el área de donde estaban estos jóvenes reunidos pacíficamente sin agredir absolutamente a nadie, cuando pues también sobrevoló un helicóptero, lanzó por ahí una luz de bengala, vinieron disparos de los edificios que estaban alrededor de la plaza de ahí de Tlatelolco. El ejército que resguardaba esta manifestación, ¿no? Pues normalmente el ejército custodiaba esto, pues esos disparos que vinieron de estos edificios, desde lo alto de estos edificios, lógicamente desató el caos. El ejército disparó, repelió la agresión, y aquí en esto murieron muchos estudiantes. Después se supo que había sido el batallón Olimpia, que eran agentes pues del gobierno federal, y pues fue una enorme tragedia en la que los jóvenes únicamente se habían reunido para dar a conocer un pliego petitorio. Era el objetivo por el que se habían reunido miles de estudiantes, con las consecuencias pues que hoy sabemos, en esta grave confusión en la que pues este batallón inició los disparos desde lo alto de los edificios. Los elementos del ejército repelieron la agresión, se fueron en contra también de los estudiantes, murieron muchos, se escondieron muchos estudiantes en los edificios aledaños. La policía, el ejército realizó detenciones ilegales, arbitrarias, y bueno, la historia usted ya la conoce. Muchos también desaparecieron, muchísimos muertos, detenciones ilegales que generaron un caos en este país, en donde Gustavo Díaz Ordaz, un personaje odiado por la historia de nuestro país, no tuvo pues la conciencia de decir o de analizar lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder como presidente de la República, analizar concienzudamente lo que venía en camino, donde pues seguramente tenía conocimiento de estos paramilitares o este batallón de policías, batallón Olimpia, agentes federales. Pues no se cree pues que no tuviera conocimiento de que ahí estaban apostados, escondidos. Luis Echeverría era el secretario de Gobernación, a la postre presidente de nuestro país. Gustavo Díaz Ordaz nunca se arrepintió, al contrario, dijo que había actuado en defensa de los intereses de la nación. Nada más falso que eso que dijo el presidente de la República. La historia usted la conoce, usted la sabe, la ha leído, la ha escuchado. Hoy se conmemora el 51 aniversario de la matanza de Tlatelolco, en donde murieron cientos de jóvenes, esa masacre que enlutó muchísimos hogares. Todavía hay personas que la recuerdan, que la vivieron y que saben el horror por el que tuvieron que pasar. Hoy los recordamos para que nunca más en la historia de nuestro país vuelva a suceder algo de esa naturaleza. Al grado pues que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llama incluso a los manifestantes, a los encapuchados, a que no se escondan, y también ha hecho el pronunciamiento, es cierto también, de que él no va a usar la represión en contra de los estudiantes. Pero en ese afán de encontrar solución a este gravísimo problema en donde siempre hay infiltrados, pues resulta que Andrés Manuel López Obrador llama a los encapuchados a que no se escondan, a que no hagan disturbios, a que tengan cuidado precisamente los encapuchados, porque en una de esas, dice el presidente, los voy a acusar con sus mamás,
con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro de que los abuelos, los papás y las mamás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro de que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso. Les darían hasta sus jalones de oreja y sus zapes, dice el presidente de la República. Destacó la importancia histórica del movimiento estudiantil del 68, el 2 de octubre que no se olvida, y pidió que la marcha de este 2 de octubre de hoy sea pacífica, porque México vive una etapa nueva en la que la violencia debe de quedar relegada. El gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco reprimió estudiantes, es cierto, o sea, buscaba la forma de no confrontarlos, pero ¿hasta dónde llega el límite de las atribuciones de un gobierno federal cuando hay una manifestación, cuando hay disturbios? ¿Dónde está permitido intervenir y dónde no? El presidente pide que en estas marchas que van a haber, los ciudadanos encapsulen a los rijosos, a los encapuchados. Les deja o nos deja de tarea de aquí en adelante cumplir con una función que tiene que ver con el Estado, que es garantizar la seguridad de la libre manifestación, que en eso no tenemos problemas con él, porque lo ha dicho, lo ha reiterado, cosa que debe de ser resaltada, de que no utilizará la represión. Pero, le repito, ¿hasta dónde llegan las atribuciones de la autoridad para intervenir en una manifestación que se ha salido de control? ¿Hasta dónde puede llegar el miedo, el temor de una autoridad de crear más caos cuando se trata de cumplir con sus responsabilidades? Eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que hablar y pedir, como lo piden también los ciudadanos de la Ciudad de México, que es donde normalmente se ve esta clase de manifestación, la intervención precisamente del gobierno en esta serie de cuestiones que causan destrozos a los comercios. Lo acabamos de ver en la marcha, en la manifestación de las mujeres en contra del aborto, o a favor del aborto, más bien dicho, en donde las mujeres, esta ola verde, pues se pone un paliacate verde, esta ola verde pide que el aborto sea despenalizado. Hay actos de vandalismo, gente infiltrada en muchas ocasiones, pero ¿hasta dónde el gobierno puede intervenir en estos actos? Eso se lo dejo a usted, me lo dejo a mí de tarea para que analicemos juntos hasta dónde podemos llegar en este gravísimo problema, en donde desafortunadamente en muchas ocasiones, pues la verdad es que los más afectados somos precisamente los ciudadanos. Bueno, ahí se lo dejo de tarea para que usted lo analice, porque hay cuestiones que causan incertidumbre si el gobierno está cumpliendo con su tarea, con sus funciones. Y bueno, ya que hablamos de las funciones y de las tareas, en nuestro país, pues no crea usted que vamos muy bien. Se tiene pronosticado pues cero crecimiento económico, sobre todo ahora cuando sale a la luz pública que los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta, el ISR, y del impuesto al valor agregado, del IVA, registraron por primera vez en lo que va del año una caída conjunta, tanto para el mes de agosto como para el periodo que va de enero a agosto del 2019, según dijo la Secretaría de Hacienda. Estos ingresos tributarios derivados del ISR cayeron 3.6% real en agosto respecto de igual mes del año pasado, mientras que el IVA cayó 11.6% real en el mes de referencia, de acuerdo con el informe de Finanzas y Deuda Pública del mes de agosto publicado esta tarde por Hacienda. ¿Qué tanto afecta todo esto? Hay menos recaudación, el gobierno tiene menos dinero para gastar.
Y además, déjeme decirle que hay muchísimo dinero que el gobierno federal no está utilizando. Ya lo hemos venido diciendo, lo hemos venido platicando. Hay un subejercicio importante que afecta al sector industrial, más que nada el sector de la construcción, que es el generador de empleos, el que activa la economía. En todo esto afecta, es como una cadenita. No hay trabajo, no hay dinero, menos compras. Cae precisamente los impuestos que se generan por mayor, mayor cantidad de compras. Los ciudadanos, pues no hay dinero, no compran, ¿no? Eso es una cadenita que viene afectando a la economía de nuestro país. Lo dijo el informe de Finanzas y Deuda Pública. Dichos impuestos reportaron caídas cuando se observa su comportamiento para el periodo acumulado que va de enero a agosto de este 2019. Así que esto debe de llamar la atención, sobre todo en un gobierno que no ha venido dando certidumbre, no ha venido dando confianza, seguridad a los inversionistas. Genera ciertas cuestiones algo pues delicadas que deben de tomarse con mucha seriedad, sobre todo cuando entramos a la recta final de este año. Ahí se los dejo de tarea para que analicemos lo que está sucediendo. Y sobre todo, cuando hablamos de economía, que hay que analizar muy bien todos estos factores importantes. El gobierno de la izquierda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la columna de Pablo Iriar, que ojalá tenga usted la oportunidad de ver en el diario o periódico El Financiero, habla que este gobierno, el gobierno de la izquierda, depende de la buena voluntad del sector privado. Aquellos que le invierten, aquellos que tienen las posibilidades, los que generan empleo, los que son inversionistas. Dice que el gobierno de la izquierda depende de la buena voluntad del sector privado y desde luego de algo de lo que siempre hemos dependido y que ayuda mucho en nuestra economía: las remesas de mexicanos en los Estados Unidos. Sin embargo, esto tiene un problema, varios, ¿no? No da garantía a los empresarios ni respeta áreas de inversión atractivas que ya estaban en marcha. Tampoco tiene dinero para confeccionar un presupuesto que a través de obra pública detone crecimiento y desarrollo. Los 500,000 millones de pesos que el gobierno podría disponer para invertir y que antes se iba en corrupción, resultó ser un buen invento de campaña electoral y nada más, porque analícelo usted muy bien. ¿Cuánto dinero nos íbamos a ahorrar en el combate a la corrupción? Lo dijo el presidente, 500,000 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Quién los tiene? ¿Hacia dónde se fueron? Porque no los vemos por ningún lado. Saque sus conclusiones. La economía prácticamente está en cero, estamos en una recesión, ni para arriba ni para abajo. Se pronostica pues que en lugar de crecer, ahorita estamos en cero, pero aunque se había dicho el 0.2%, lo cierto es que no se tiene proyectado un buen crecimiento, ni siquiera el 1%, el 0.1%, ni siquiera eso. La verdad que el gobierno de López Obrador, al menos este primer año, ha sido un poco estancado en cuanto al nivel de economía que se esperaba de él, con esa capacidad y con esa, sapiencia que él dijo que tenía del manejo de la economía de nuestro país. No lo vemos por ningún lado, sinceramente, ¿no?
¿Para qué vamos a engañarnos? No hay trabajo ni se consume más, lo que le acabo de decir, ¿no? No hay obra, el gobierno no invierte en el sector de la construcción, no hay empleos, se compra menos, ¿no? Es una cadenita, compra menos, el comerciante, el empresario deja de recibir menos compras y menos pagos de impuestos, menos tributo a la hacienda pública, ¿no? Es una lógica. Y así nuevamente llega a la pirámide, recibe menos dinero, simple y sencillamente pues no le mete porque no hay. Bueno, la industria de la construcción, repito, en su peor momento, el gobierno sin dinero. ¿Por qué se han equivocado tanto? Pablo Iriart lo señala en su columna del Financiero. ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron para equivocarse tanto? Y ahora lo vemos a expensas de lo que haga el sector privado, ¿no? Al gobierno, ¿no? De lo que haga el sector privado. El sector privado ha venido constantemente al rescate de Andrés Manuel López Obrador. ¿A cambio de qué? Habrá garantías, reabrirán áreas de oportunidad para invertir. Es que las dos cosas no se pueden al mismo tiempo. Pedirle a la iniciativa privada que invierta, pero cerrarle los espacios. Eso es cierto, ¿no? Bueno. Además, legislar para meterlos a la cárcel si el empleado del SAT sospecha de evasión. Imagínense, usted ya vimos hace poco, ¿no? Que evasión fiscal o defraudación fiscal serán delito grave. O sea, tenemos que cuidar incluso al empresario, el que te vende la factura. O sea, ese que te vende la factura está dado de alta en Hacienda. Te vende una factura, o más bien dicho, compras un producto, te da una factura. O sea, ¿tú qué puedes saber si es una empresa fantasma o es una empresa que únicamente pues, está haciendo chanchullos o tranzas, ¿no? O sea, tú tienes que tener la capacidad de investigación para ver si esa empresa pues no es una empresa que esté defraudando al fisco. Bueno, pero ahí te llevan al baile, te quitan tus bienes y todo, ¿no? Ya eres un delincuente. Es delito grave, no alcanzas libertad bajo fianza. Es pena privativa de prisión oficiosa. Bueno, pérdida de los bienes, aunque esté comprobada su adquisición legal, sin necesidad de ser hallado culpable por un juez. Sí, porque desde el momento mismo en que usted tiene ya un delito por el de defraudación o evasión fiscal, todos tus bienes te los quita, aunque todavía no haya sido procesado y no haya una sentencia en tu contra, te quitan los bienes, los venden, y si te hallan inocente, te dicen, ¿sabe qué? Aquí está el dinero de su casa, aquí está el dinero de su carro, y listo. Óigame, pero pues yo quiero mi casa, quiero mi carro, el juez dijo que soy inocente, ¿por qué la vendiste? Bueno, pues así va a ser ahora. Primero te quitan todo, lo venden, y después, si eres inocente, te vamos a dar tu lana, pero yo quiero mi dinero y quiero mi casa, ¿no? Bueno, pues no se va a poder hacer nada. Es algo que vulnera las garantías individuales, desde luego, y el derecho a la propiedad privada, eso ni duda cabe. Y sin embargo, el gobierno pide y depende y pide a los empresarios que inviertan. Qué contrariedad, ¿no? Qué contraste. Pero así está viéndose lo que está sucediendo ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Digo que esa parte del combate a la corrupción no debe de ser de esa manera. Tiene que, en todo caso, pues a lo mejor congelar los bienes que se tengan, los bienes, las cuentas bancarias, sí, asegurar la propiedad y esperar una resolución del juez para ver si eres culpable o no. Pero ¿en qué país se ha visto que te quitan todo sin que todavía enfrentes un proceso en el que se declare tu inocencia o la culpabilidad? De verdad está algo problemático, ¿no? Así que
El gobierno no tiene recursos, ni sabe cómo generarlos, ni gastarlos, porque le acababa yo de decir, de enero a agosto, el subejercicio en el gasto presupuestado y aprobado fue de 232 mil millones de pesos. Dinero que no se ha gastado porque no sabe cómo gastarlo el gobierno, pues. Es la inexperiencia de lo que está sucediendo. La caída en la inversión pública que viene en el presupuesto para el próximo año, 5.4%, es demasiado. Se frenó la inversión privada en el sector energético. Vamos a ir donde está Rocío Nale, que por cierto, pues ahorita le voy a analizar lo que platicamos, vamos a platicar este tema. Se frenó la inversión privada en el sector energético. Con todas sus letras ha repudiado la reforma energética que permite la inversión privada en la exploración y extracción de crudo, pero ya le dije, o sea, quiere que lo ayude la iniciativa privada, pero no quiere que invierta en esto, ¿no? Repudia la reforma energética que permite la participación de la iniciativa privada. De verdad algo muy delicado. Adiós a las asociaciones de Pemex con el sector privado y proyectos de exploración y extracción de crudo. Ahí está. Hay que rescatar a Pemex, sí, pero tiene la oportunidad de hacerse con dinero privado. No quiere, entonces el resultado será perder. Escribe el señor Iriar. Es un columnista, Pablo Iriar, escribe hoy en el Financiero. Si tiene usted la oportunidad de leerlo, léalo, la verdad está muy interesante el tema. Bueno, en el sector privado, el sector energético, las apuestas en la disputa por la operación del megayacimiento Zama 1, cuyas reservas oscilan entre los 1.000 y 1.300 millones de barriles de crudo, están del lado de la Secretaría de Energía que encabeza precisamente Rocío Nale y no de la estadounidense Talos Energy, que lidera el consorcio que ganó ese contrato en julio de 2015. Para que se dé usted cuenta, Mario Maldonado en el Universal, léalo, la verdad están interesantes los temas. La forma como el gobierno mexicano se apropiaría de este proyecto, aunque legalmente enviaría una mala señal a los inversionistas, sobre todo en medio de la cada vez más complicada ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Desde septiembre del año pasado, cuando Talos avanzó en el proceso para comenzar a explotar el megayacimiento cercano a las costas de Tabasco, el cual le fue asignado durante la ronda 1, que abrió la reforma energética, quien se perfilaba a ser la secretaria de Energía alzó la ceja y otras cosas más para decir: se van a suspender las licitaciones petroleras y se revisarán los 107 contratos que ya se firmaron, los cuales se estima detonarán inversiones por 160,000 millones de dólares, decía Rocío Nale. En el 2017, tras 2 años de exploración, que el consorcio en el que también está Sierra Oil y Gas, hoy propiedad de la alemana Wintershall Dea, anunció el descubrimiento del 8º yacimiento de petróleo más grande en la historia de México. Las suspicacias de una posible filtración de información de Pemex al consorcio ganador del contrato no se hicieron esperar, particularmente de la entonces oposición encabezada por Morena. Nale, quien era coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, lo calificó de burla. Desde que se inició el proceso de la reforma energética, el cuarto de datos reservados y estratégicos de Pemex ya se sabía de este y de otros yacimientos. Se trata de una gran noticia para los beneficiarios de la privatización petrolera, pero no para el Estado, agregó el otrora senador de Morena, Mario Delgado, quien ahora es precisamente coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política. El asunto, el meollo del asunto crítico es que Pemex tiene una reclamación potencial para controlar Zama 1, porque posee derechos de perforación en un campo adyacente, lo cual aún debe ser acreditado ante la CENER por parte de la empresa productiva del Estado que dirige Octavio Romero. A este proceso se le conoce en la industria como unitización o unificación de pozos, y cuando esto sucede en México es la primera vez que ocurre. Se dirime quién de los dos propietarios de los campos se queda con la operación. Imagínense usted, ya le invirtió, ya le metió dinero, resulta que hay otro pozo petrolero ahí, el Estado tiene pues poder para
o tiene, digamos, más derechos, y Pemex, la paraestatal, se queda con eso y se queda con lo que está haciendo la otra empresa para extraer el crudo, no lo puede explotar el otro, sino él, aunque tú lo hayas descubierto primero, no lo puedes hacer. En fin, así están las cosas, malas señales pues en todo esto que estamos viendo, en estos mega yacimientos que se han encontrado. Y bueno, la verdad es que en este pozo petrolero Sama, pues algo va a suceder y seguramente el gobierno se saldrá con la suya, y a ver qué reacción se tiene con la empresa extranjera en la explotación de este pozo petrolero. La verdad está algo delicado. Bueno, ya habíamos visto hace poco que en Veracruz pretendían desaparecer los poderes junto con Guanajuato y Tamaulipas. Y bueno, esta semana la Comisión de Gobernación del Senado de la República iniciará el análisis de las solicitudes para desaparecer los poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, mismas que propusieron los partidos Morena y PAN, pero estas no procederán según especialistas en materia constitucional. La verdad que, bueno, ha dado mucho de qué hablar todo este tema. Aquí en Coatzacoalcos también hay un tema muy importante, ya le voy a decir algo parecido de lo que está sucediendo, se lo comento un momentito más. Y bueno, la verdad es que todo esto es una mera farsa de lo que estamos viviendo, farsa política, democrática, en esta pues justificaciones que dan, en el sentido de que pues la alta ola de criminalidad es lo que motiva la desaparición de poderes de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. Pues es algo muy delicado. Por el PAN por un lado y Morena por el otro lado en el caso de Guanajuato y Tamaulipas, y PAN en el caso de Veracruz. Todo esto, la verdad, se huele a mucha farsa para ocultar muchas cosas que el gobierno pues ha venido cometiendo. Hay que analizar muy bien todos estos temas que están en la palestra pública. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Les voy a platicar de un tema muy importante que está sucediendo aquí en Coatzacoalcos y en el estado de Veracruz. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir sintonizándonos en este espacio de NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Oiga, a veces uno no quisiera hablar de estos temas porque son temas que lastiman, son temas que que hacen sentir que nuestras autoridades no están haciendo nada al respecto, que son indolentes, insensibles ante lo que está sucediendo. Son temas que uno no quisiera tratar, no quisiera uno decir por el grado de dolor que puede causar hablar de este tema. Sin embargo, como medios de comunicación tenemos que decirlo, no podemos cerrarnos ante la realidad que hoy se vive en Coatzacoalcos y aquí en la zona sur de Veracruz, en Veracruz concretamente, un estado que se ha convertido en un verdadero peligro, que es letal para las mujeres en este país. Veracruz, un estado en el que ya no se encuentra el fiscal Jorge Winkler, aquel que fue separado ilegalmente por el Congreso local para seguir echándole la culpa, como lo venía haciendo cotidianamente el gobernador Cuitláhuac García. Y sin embargo, los feminicidios se siguen incrementando. Sí, escúchelo usted muy bien, los homicidios se siguen incrementando. Y aquí en Coatzacoalcos, Minatlán, la zona sur, la verdad hemos vivido casos de verdad espeluznantes, horrorosos, con lo que hemos visto en contra de jóvenes, incluso estudiantes de bachillerato, de algún COBAEP, que han sido asesinadas. Veracruz es letal, es un peligro. 1 de cada 5 feminicidios en el país se cometen en el estado de Veracruz. Este estado gobernado por Cuitláhuac García, emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, con 125 carpetas de investigación de feminicidio de enero a agosto del año en curso, correspondientes a 131 víctimas. Esta entidad acumula ya el doble del registro del Estado de México, según datos del Secretariado o del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si se hace el comparativo en relación al número de carpetas respecto al tamaño de su población, Veracruz también está a la cabeza con una tasa de 2.92 crímenes de este tipo por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de aproximadamente 3 mujeres de 100,000, ¿no? De verdad que, o más bien dicho, 3 personas por cada 100,000 habitantes, que es lo que está señalando el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. La estadística del secretariado muestra también un ligero descenso de víctimas de feminicidios menores de edad en el país. El máximo de muertes de niñas y adolescentes en este tipo de violencia extrema ocurrió en febrero y marzo pasado, con 11 muertes en cada periodo. En agosto pasado se reportaron 6. De verdad es lamentable, relacionado precisamente el caso de menores. El Estado de México predomina junto con Veracruz, Puebla y Chiapas. El territorio mexiquense era considerado como el más peligroso. Ahora este deshonroso lugar lo ocupa el Estado de Veracruz, repito, donde hay un gobierno que es emanado de Morena, que tiene el control de la Cámara de Diputados. Son mayoría incluso.
Es grave, la verdad es grave lo que estamos viendo, 125 casos, 125 carpetas de investigación por el delito de feminicidios aquí en Veracruz, de verdad muy grave. En tan solo 30 días de septiembre, los 30 días que existieron del mes de septiembre, se documentaron se reportó un total de 17 feminicidios, repito, algo grave, y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez solo le da por decir que en la época en la que estaba Jorge Winkler sucedían cosas peores. Imagínese usted el grado de insensibilidad de este sujeto que nos gobierna aquí en el estado de Veracruz. ¿Qué puede ser peor? ¿Qué puede ser peor, amigos, que el quitarle la vida a una persona y sobre todo a una mujer? Esto es intolerable por donde usted lo quiera ver. Los asesinatos violentos de mujeres ocurrieron en distintas partes del estado. Estamos hablando en ciertas zonas del norte, pero aquí en el sur de Veracruz también lo hemos vivido. Hemos pasado los últimos días, hemos visto a jóvenes estudiantes que están siendo asesinadas, y además hay una alerta en este momento por la desaparición de jovencitas, de muchachas, que pues la verdad no damos crédito a lo que está sucediendo, no lo habíamos visto así. Aquí hay muchas mujeres desaparecidas. Por ejemplo, se busca desde el 30 de septiembre a varias personas, jovencitas, una de ellas aquí en Coatzacoalcos, que era seguida por unos sujetos, está desaparecida. Vimos a una estudiante del COBAEB del municipio de Minatitlán, cómo fue asesinada horrorosamente, encontrada en unas bolsas. Hay varias jovencitas que están desaparecidas. Esto de verdad es inconcebible, y que el gobernador del estado no haga nada al respecto. Hay mucha violencia de género que termina en feminicidios, y que esto ya no puede continuar así. Existe mucha zozobra, varios casos de jovencitas desaparecidas en el sur de Veracruz, y por el hallazgo de 2 mujeres asesinadas de forma brutal en las últimas horas. Escúchelo usted muy bien, asesinadas de forma brutal en las últimas horas. Ni una más, dicen las redes sociales, dicen las madres de desaparecidas, de jóvenes asesinadas, y sin embargo, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos, un alcalde que no tiene la capacidad para detener todo esto, que no está haciendo su trabajo. Y le decía yo hace un momento, un Congreso dominado por Morena, que no hace nada al respecto, que no los llama a cuentas. Aquí en Coatzacoalcos hay un caso especial de la propia autoridad que se llama Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en contra de la síndica del ayuntamiento de este municipio, Yasmín Martínez Irigoyen, quien ha venido sufriendo precisamente la violencia de género. Lo denunció hace unos días, dio una conferencia de prensa donde temía por su vida, por la integridad de su vida, de su familia, por las amenazas que ha venido sufriendo por parte del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, quien, ha de saber usted, hace unos días incluso la intentó desalojar de sus oficinas con la policía a través del departamento jurídico. Quiso sacarla por la fuerza pública. La síndica dio una conferencia, ha señalado que teme por su vida, y ahora se sabe que cínicamente, evadiendo toda responsabilidad que tiene que ver en detener la violencia de género que existe aquí en Coatzacoalcos, donde ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional y el segundo a nivel estatal, este señor, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en otras de sus ocurrencias, de sus disparates, de su desequilibrio mental, ha ido al Congreso local a solicitar el desafuero de la síndica del ayuntamiento,
todo porque ella no se ha prestado a los desvíos, a la corrupción, a la opacidad con la que está manejando el recurso público Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Un Congreso local que debería de estar más ocupado en detener o en exigir a la Secretaría de Seguridad Pública que se pusieran las pilas para dar más seguridad a las mujeres y a todos los ciudadanos. Un Congreso local más ocupado en estos temas intrascendentes, como es, por ejemplo, el deber que tiene que surgir de su actividad, como el de llevar a cabo la destitución del fiscal de forma ilícita. Intrascendente, sí, porque hay casos muy importantes que se tienen que dar a conocer, como lo que hoy está sucediendo con la pretensión del alcalde de Coatzacoalcos de desaforar a la síndica municipal del ayuntamiento de aquí de Coatzacoalcos, que ha denunciado violencia de género. Precisamente una modalidad que termina con el feminicidio. El Congreso local se ha abocado a temas intrascendentes como el de aceptar el que la policía se apersone en la Fiscalía General del Estado para no dejar pasar al fiscal que fue separado de forma arbitraria e ilícita, antes que preocuparse por llamarles la atención y decirles que sus funciones no son esas. Un Congreso local dominado por Morena que permite que aquí en Coatzacoalcos el alcalde lleve a cabo un procedimiento cuando debería de estar preocupado por exigirle al alcalde el deshonroso cuarto lugar a nivel nacional en violencia de género, a nivel estatal, las públicas que cierren este problema que ha venido cobrando vidas. Un Congreso local dominado por Morena que no se atreve a tomar el verdadero papel al que llama el presidente de la República desde la izquierda a rechazar la violencia de género que lleva como estandarte y que el partido Morena lo hizo ideológico cuando se comete algún ilícito en contra de cualquier ciudadano, pero sobre todo de una mujer. El Congreso local del que es presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín, no le llama la atención al alcalde de Coatzacoalcos por este gravísimo problema que está pasando la síndica municipal del ayuntamiento, que su único delito ha sido denunciar la forma ilegal, ilícita, opaca en que se está manejando los recursos públicos del ayuntamiento de Coatzacoalcos, y en donde junto a otros ediles más se han negado a firmar los estados financieros porque estos no representan las obras públicas con el gasto que se tiene en los estados financieros. Es decir, no hay comparativo con todo el dinero que se está manejando y las obras que no se observan por ningún lado. Este es un tema que el Congreso local debería de tomar en cuenta antes de que suceda algo más grave y no enfrascarse en temas intrascendentes que no le aportan nada al gravísimo problema en donde Veracruz, repito, atraviesa por una de sus más graves crisis en el delito de feminicidios, en donde 1 de cada 5 delitos se cometen aquí. Es el momento en el que el Congreso del Estado debería de tomar cartas en el asunto para decirle al gobernador del Estado que tiene que implementar políticas públicas que aseguren la vida de las mujeres y que detenga la violencia de género que existe en contra de ellas. Esto es lo que tiene que hacer el Congreso local y no hacer caso a los disparates de un alcalde
que se encuentra enojado por la piedra en el zapato que le representa la síndica Yasmín Martínez Irigoyen, quien no se ha prestado a su juego sucio. Este es el tema que se tiene que ver el día de hoy y que el Congreso local lo evade. Ojalá y Juan Javier Gómez Casarín, desde aquí le hacemos el llamado, los medios de comunicación, quienes hoy vemos lo que está sucediendo en contra de la síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yasmín Martínez Irigoyen, que ha hecho el llamado a nivel nacional para que su dirigencia, para que el presidente de la República tome cartas en el asunto, que el gobernador del estado asuma su responsabilidad, porque hoy, menos que nunca, le conviene a la izquierda avalar estos actos ilegales, estos actos que denigran a la mujer y sobre todo a una funcionaria pública que su único trabajo, como está documentado, ha sido negarse a prestarse a los juegos sucios de un alcalde que definitivamente no está en sus cabales. Un desequilibrado mental prácticamente es en lo que se ha convertido Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y su obsesión obstinada malamente lo ha llevado a solicitar un juicio político en contra de la síndica del ayuntamiento. Ni en los peores momentos en que Armando Rotter, alcalde de Coatzacoalcos, enfrentaba a su síndico, un hombre surgido también de la izquierda que llegó a la presidencia por la izquierda, se tomó el atrevimiento de llevar al Congreso la diferencia que tenía con Jesús Hernández Tea, síndico en aquel momento del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Jamás se había visto esto, tamaño atrevimiento, sobre todo en un momento crítico en que Coatzacoalcos, repito, atraviesa el cuarto lugar a nivel nacional en violencia de género, y los últimos feminicidios que han sucedido aquí en Coatzacoalcos y en la zona sur deberían de hacerlo recapacitar. Y si no es por sí solo, debe de ser el Congreso local quien lo llame a cuentas en este disparate que pretende en contra de la síndica. No pasará seguramente, pero sienta un precedente de ingobernabilidad aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Ojalá y el gobernador del estado haga caso, voltee la mirada hacia Coatzacoalcos, Veracruz, hacia el sur, que el presidente de la República también voltee hacia este lado, que la dirigencia de Morena voltee hacia la zona sur del estado de Veracruz, concretamente en Coatzacoalcos, donde el alcalde arremete en contra de la síndica del ayuntamiento de este municipio. Así están las cosas, debemos decirlo, porque esto es inconcebible lo que estamos viendo de hoy, el día de hoy, cuando vemos precisamente tantas muertes de jovencitas, tanta violencia de género en contra de este sector tan vulnerable. Hay que decirlo, no vemos nada bien lo que el alcalde de Coatzacoalcos está llevando a cabo ante el Congreso del Estado, pidiendo juicio político y por lógica desafuero de la síndica del ayuntamiento, repito, por no prestarse a los juegos sucios de este alcalde. Hay que resaltarlo, Veracruz ocupa un deshonroso primer lugar en el delito de feminicidios. Uno de cada 5 homicidios a nivel nacional se cometen aquí en el estado de Veracruz. Que quede constancia, lo estamos diciendo, no hay ninguna autoridad que llame a cuentas al alcalde de Coatzacoalcos. El Congreso de Morena local, dominado por Morena, no ha hecho ningún extrañamiento, tal parece que solapa lo que está cometiendo el alcalde de Coatzacoalcos. Lo decimos, queda para la historia, queda para pues sentar un precedente de que hay violencia de género de manera institucional, y precisamente cuando se están llevando a cabo pláticas por parte del ayuntamiento en contra de la violencia de género. Hoy se inauguró un programa de violencia, de un curso, un programa, un proyecto de violencia de género, encabezado precisamente por este señor que se ha convertido en un cínico cuando habla de proteger a las mujeres,
de la violencia de género y hace todo lo contrario, violentando a la maestra Yasmín Martínez Irigoyen, síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Grave, muy grave lo que está sucediendo en Coatzacoalcos, y ya lo dijo ella, llama pues precisamente a la cordura, pero también denuncia todo lo que le pueda suceder a ella y a su familia por parte del alcalde de Coatzacoalcos. Lo dijo ella en una entrevista que tuvo hace unos días ante los medios de comunicación. Grave, grave lo que estamos viviendo, grave lo que estamos presenciando para la triste historia de Coatzacoalcos, el deshonroso momento político en que un alcalde va al Congreso local a solicitar juicio político y desafuero en contra de la síndica por no estar de acuerdo con él en el manejo sucio que está llevando a cabo de los recursos públicos del pueblo, del dinero de los ciudadanos, del pueblo. Es aberrante lo de Víctor Carranza. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver en nuestra siguiente edición aquí en NP Noticias de la Tarde. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.